Ya. Tienen al frente ahí ustedes en la pantalla, no sé si lo pueden ver, el programa con el cual nos vamos a manejar durante este semestre. La asignatura realmente se llama Introducción a la física mecánica en realidad, ¿no? Aparece una sigla ahí, física 000A. Ustedes son el primer grupo, el grupo A. La carrera se ha dividido en dos grupos. Ustedes son el grupo 1. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos nosotros 3 horas semanales de clases. Sin embargo, dentro de estas 3 horas debemos agregar cierta ayudantía y debemos agregar también ciertos laboratorios. Son 3 horas de cátedra y 1,5 horas de taller o laboratorio. Cuando hablamos de taller, estamos incluyendo lo que llamo yo también las ayudantías. Son 4,5 horas en total. ¿Ya? Esas 4,5 horas en total, repito, se separan 3 para clase teórica y las otras 1,5 para taller o laboratorio. Taller es lo que llamamos horas de ejercicios, de prácticas, ¿ya? En la física hay que realizar bastantes ejercicios. Entonces, pero aquí hay una situación, los laboratorios. ¿Cómo vamos a hacer los laboratorios si ustedes no me ven? Yo, o nos vemos, pero no estamos presentes para ver cómo se hacen las cosas. Bueno, tenemos algunas simulaciones, ¿ya? Con el ayudante del laboratorio estamos manejando esto, de ver que en las próximas semanas nos presente alguna posibilidad de que ustedes sí puedan trabajar, completar algunas situaciones de acuerdo a los movimientos que se hagan con el equipamiento. ¿Ya? Ahora, hablamos de 4,5 horas. Esas 4,5 horas son 4,5 horas reloj. En realidad, pedagógicamente, eso corresponde a 6 horas semanales. 6 horas semanales, en que hay 3 horas puestas hoy día a partir de 1/4 para las 4 de la tarde, ya hasta las 6:15. Debiera haber un recreíto entre medio, ¿no? Hoy día no lo vamos a manejar eso así, porque va a ser más corto. Pues yo voy a dar solamente las explicaciones y dejarle algunas tareitas a realizar, ¿no? Y las otras clases el día viernes e iniciamos a las 14 horas. A las 14 horas para terminar a las 16:15. Igual siempre se contempla un pequeño recreíto que lo vamos a manejar en la medida que avance el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta asignatura es fundamental para la mecánica. ¿Ya? Eso ténganlo bien presente ustedes. ¿Ya? Es fundamental. Aquí no podemos decir esto no me interesa, esto es física y no me interesa. No vamos a estudiar física nuclear, no vamos a estudiar física atómica, ni física cósmica, ¿ah? Ni física del espacio. Es solo mecánica. Mecánica tal cual la han vivido ustedes, ¿ya? Si ustedes provienen de liceos técnicos, han tenido mucha física. A lo mejor nunca les han dicho esto es física, pero sí han aplicado leyes de la física y leyes de la mecánica, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, si formalmente no han tenido la asignatura de física dentro de su malla curricular, bueno, sí han tenido mucha física. Y en la vida diaria tenemos que manejarnos con la física, ¿no es cierto? La física es algo de la naturaleza, es la ciencia natural. Por lo tanto, está en la naturaleza. Está en nuestra casa, está
cuando salimos de compra, hasta cuando salimos a pasear, cuando vamos a la universidad, cosa que ahora no pueden hacer ustedes, y yo tampoco, pero ya lo harán a su debido tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay que, ¿cómo se describe esta asignatura? ¿Ya? Vamos a usar cierta comprensión de conceptos físicos, uso de herramientas matemáticas básicas, ¿no? Aquí no les voy a enseñar yo cómo se desarrollan las integrales, cómo se hacen, sacan derivadas, concepto de límite, no. Acá ustedes van a utilizar el álgebra y pequeñas cosas de la geometría que pueden haber conocido. Si no las conocieron antes, pues no las diremos, las daremos a conocer acá en su debido momento. Y lo que sí, desde ya les adelanto, es que van a utilizar trigonometría también. Y eso va a ser de aquí a un par de semanas. Se va a usar la trigonometría. ¿Pero qué trigonometría? La trigonometría del triángulo rectángulo. Y las funciones básicas seno, coseno, tangente en el triángulo rectángulo. En matemática, a su vez, a ustedes les enseñarán todo lo referido a la trigonometría, o sea, o mucho más de lo que van a ver acá. Aquí solamente utilizaremos aquello que nos va a ser de utilidad para el desarrollo de nuestras clases, ¿ya? Entonces, aquí dice, claro, el estudiante experimentará en el laboratorio de física como un mecanismo de ayuda en la justificación, demostración y aplicación en las áreas de cinemática y dinámica. Bueno, es lo que les decía. No podemos contar con el laboratorio porque lamentablemente no estamos autorizados para ir a la universidad. Y de hecho está bien que no lo hagamos porque debemos cuidarnos, ¿no es cierto? Ustedes, yo más viejito que ustedes, me tengo que cuidar y ustedes también deben cuidar a sus familiares, qué sé yo, ¿no es cierto? Y a sus seres queridos en general, por lo tanto, no hay que aproximarse donde no nos corresponda. Ya. Entonces, pero eso lo veremos. Vamos a ver cómo de alguna manera podemos ya reemplazar esto del laboratorio. De hecho, hay algunos videos a los cuales ustedes van a tener acceso. Yo les subí ese material al aula, con la cual deben familiarizarse ustedes y empezar a trabajar ya. Les subí ejercicios, les subí el apunte de la primera parte, ¿ya? De la primera parte. Les di el enlace para que ustedes puedan buscar lo que se llama la página web del Departamento de Ciencias, al cual pertenecemos nosotros, ¿ya? En esa página web hay recursos de matemáticas, de física. Desde luego yo les di las indicaciones para que ingresen a física, ¿no? Y ahí hay ejercicios resueltos, hay algunos videos, ¿ya? Así es que es bueno que ustedes todo eso lo tomen en cuenta. Con eso vamos a tratar de reemplazar los laboratorios, con los videos, ¿no? Esperemos ya que ustedes sepan utilizar conceptos de la aritmética, álgebra, geometría básica. Los que rindieron el test de diagnóstico habrán rendido, ¿cierto?, esos tests, aritmética, álgebra, y también uno de física. Pero eso es para saber cómo ustedes están llegando. Ojalá tengan esto, cumplan con estos requisitos. Si no los tienen, la institución ha planificado un sistema online siempre de acompañamiento para ustedes, ¿ya? Porque inmediatamente, como ustedes disponen del aula, disponen de los correos de sus profesores, ¿cierto? De los correos electrónicos. Hay que mandar nomás, suban al aula todo lo que necesiten y profesor sabe, me falta esto.
profesor, yo no comprendo lo que usted nos indicó respecto, qué sé yo, a las funciones trigonométricas. Y veremos cómo le podemos ir explicando poco a poco las materias. ¿Ya? Bueno, ustedes, como futuros técnicos de mecánica automotriz, deben tener un perfil de egreso, que me imagino su jefe de carrera se los dio a conocer. Pero bueno, ¿cómo contribuimos nosotros con nuestra clase de física a ese perfil? Bueno, desde luego, como les decía hace poco rato, la física es fundamental, sobre todo la física mecánica, para un técnico mecánico, para un ingeniero más, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, las cosas que vamos a aprender acá van a ser aplicadas posteriormente dentro de su carrera. Y cuando lleguen a ser profesionales, desde luego también. Por lo tanto, ahí contribuimos, ¿ya? Ahora, en física, en matemática también, ¿cierto? Se plantean problemas para resolver, ¿ya? Entonces, ¿cómo se plantea un problema? Es otra situación que tenemos que analizar, ¿ya? Ustedes plantean el problema o les colocamos un problema, entonces, ¿qué hace? Hay que identificar la información que se les da. Los datos significa eso. ¿Qué se les pregunta? Hay que tener absoluta claridad cuando se plantea un problema, ¿ya? Y la estrategia de solución se la iremos dando también, como corresponde, ¿no es cierto? Y así van a ir aprendiendo, van a ir desarrollando su capacidad de resolución de problemas, que es algo que persigue la institución con todos sus alumnos. Está dentro, llamémosle, de los requisitos que debe cumplir todo Sansano, ¿ya? Saber enfrentar los problemas con los cuales se encuentra, ¿ya? Y bueno, la asignatura de física contribuye de esa manera. También hay algunas competencias que se denominan transversales. Transversales que son sellos de la universidad. Bueno, les acabo de decir, la resolución de problemas, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Resolver problemas es un manejo que ustedes deben tener como estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María y como futuros egresados de esta institución. Bueno, el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Evidente. Ya ustedes ven, nosotros, los profesores, ustedes me pueden ver, tengo bastante más edad que ustedes. Entonces, yo no trabajaba con estas cosas antiguamente. Era otra manera. En cambio, ustedes sí, ahora se manejan bien, incluso mejor que nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, tienen que seguir trabajando en esto, porque el uso, el manejo de las tecnologías de información y comunicación son lo que nos permite informarnos. Ya. Y seguimos entonces trabajando. Se cortó la conexión. Es una de las dificultades que pueden tener ustedes en su casa y que puedo tener yo acá en cualquier momento y que me ocurrió. Se cortó la conexión, algún problema, se cayó la internet, qué sé yo. Nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. ¿Ves? Acá me dice que mi conexión a internet es inestable. Con eso sí nos podemos encontrar. Son dificultades que tenemos que superar de alguna manera, ¿no? Entonces, les decía que la resolución de problemas y el manejo de las tecnologías de información y comunicación son fundamentales para un egresado de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hay otras competencias sello, ¿no? Que nosotros dentro de esta asignatura no las vamos a hacer, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, de la vida saludable,
¿ya? Bueno, el trabajo colaborativo también es algo muy importante, ¿ya? Ya sabemos que nadie sale adelante ahora en la vida en forma individual. Siempre vamos a requerir el apoyo de alguien. Podemos ser muy capaces, tener muchas competencias a nuestro haber, pero siempre es necesario el apoyo de alguien que sabe más de eso que nosotros no sabemos. Pero si nosotros sabemos más que esa otra persona de otras cosas. Entonces, la colaboración mutua es fundamental también para el desarrollo humano en este caso. Bueno, ¿qué perseguimos nosotros con esta asignatura? Y tomen nota de lo primero que tenemos aquí. Resultados de aprendizaje que esperamos conseguir, que ustedes logren al final. ¿Qué competencia queremos tener? Bueno, primero, resultado de aprendizaje 1. Utiliza diferentes sistemas de unidades y sus equivalencias para obtener resultados coherentes en la resolución de problemas de conversiones. Utiliza diferentes sistemas de unidades. Bueno, ustedes cuentan en el aula ya con este mismo documento completo, pero además hay un apartadito, ¿ya?, que se refiere a la primera unidad. Y la primera unidad de estudio va a ser justamente esto de las unidades, valga la redundancia, a las unidades de medida. Esa es la idea, ¿ya? ¿Con qué van a contar ustedes? Con un apunte, que lo vamos a entrar a revisar otro ratito, luego. Cuentan con ejercicios propuestos para resolver, ¿ya? Y de modo que puedan manejarse bien con todo este tipo de cosas. Bueno, el resultado de aprendizaje 2 mide cantidades físicas, estimando el error experimental e informa los resultados utilizando normas dadas. Bueno, aquí es donde tendremos que introducir nosotros algún ejercicio, ¿ya?, tipo laboratorio, que nos permita hacer mediciones. Porque en la realidad, esto nosotros no lo hicimos para clases online, lo hicimos en general para la clase presencial, como estamos acostumbrados, ¿cierto? Yo llevo 48 años, fíjense, cumplí como profesor de la institución, y antes también tenía trabajos en otras instituciones. Y resulta que a partir de diciembre de este año, de mediados de diciembre, recién empecé a trabajar de esta manera. Entonces, siempre nosotros hacíamos las clases en forma presencial. Entonces, esto está hecho para un trabajo presencial, pero tenemos que irnos adaptando. Bueno, después de haber trabajado con las cantidades físicas, ¿cierto?, conocer los diferentes sistemas de unidades, hacer mediciones, entramos ya a lo que es la parte de la física propiamente tal, ¿ya?, más pura física. Relacionar, ustedes deben ser capaces de relacionar principios y leyes de la mecánica, describiendo los fenómenos físicos para resolver situaciones problemáticas asociadas a la especialidad. Principios y leyes físicas. ¿Qué principios hay acá? Bueno, habrán escuchado hablar ustedes de un señor Isaac Newton. Bueno, a ellos nos estamos refiriendo cuando hablamos de leyes físicas, leyes de la mecánica, las leyes de Newton. Y dentro de esto, ¿ya?, para poder analizar las leyes, para poder resolver problemas relacionados con estas leyes, debemos nosotros aplicar los fundamentos del álgebra vectorial. Álgebra vectorial. Pero si ya estudiaron álgebra, claro, ustedes estudiaron un álgebra de números y letras. Hay un álgebra diferente que se llama álgebra vectorial. Y ahí, bueno,
esa va a ser la parte matemática que nos va a apoyar también para resolver los problemas de mecánica. El álgebra vectorial. O sea, tenemos cuatro ustedes ven resultados de aprendizaje ahí. ¿Eh? Y aquí, para esos cuatro resultados de aprendizaje, tenemos los contenidos. Los contenidos con los cuales ustedes están acostumbrados a trabajar en general, ¿no es cierto? Cuando dice, profesor, ¿qué materia va a entrar para el certamen? Bueno, ahí están los contenidos. Cantidades físicas, notación científica, aproximaciones, cifras significativas y orden de magnitud. Eso es parte de nuestra materia. Y las mediciones, sistemas de unidades, de medidas, sistema métrico decimal, inglés, internacional, notación, errores, desviación estándar, uso y aplicaciones en cifras significativas, medidas de ángulos, conceptos de periodos, frecuencia. ¿Ves? Esa es nuestra primera parte. Con eso vamos a iniciar luego ya. Y después vendría lo que mencionábamos, toda el álgebra vectorial. ¿Ya? Álgebra que se trabaja en forma gráfica, pero también en forma matemática. Ustedes tendrán que aprender cómo se hace. De mucha importancia para un mecánico, ¿ya? En general, en mecánica, ¿cierto? Hablamos de movimientos, pero hay movimientos que son para el norte, hay movimientos que son al sur, al este, al oeste. Entonces, hay movimientos que requieren direcciones, ¿ya? Las fuerzas se aplican en diferentes direcciones y caben muy bien dentro de este grupo de contenidos cuando hablamos de vectores. ¿Ya? Ahí están las fuerzas, la velocidad. ¿Ya? Entonces, después de vectores tenemos rapidez de cambio, movimientos, en fin. Y tenemos que seguir trabajando con ese tipo de cosas. Y como corresponde también, bueno, y continuamos trabajando, disculpen, este problema lo vamos a tener. Como les digo, lo tengo yo y seguramente lo tienen ustedes en sus casas también, de repente se les cae todo el sistema y tienen que entrar de nuevo. Bueno, entonces, aquí esto lo tienen completo ustedes ya en el aula. El aula, yo menciono el aula. La plataforma aula, a ella me refiero. Ustedes deben entrar a esa plataforma, ¿ya? Deben entrar y deben revisar con qué cuentan habitualmente, ¿ya? Yo estaré subiendo constantemente información, les estaré mandando correos a través del aula, las tareas, todo eso, ¿ya? Y muchas de estas tareas les voy a pedir que ustedes las ingresen ahí al aula, ¿cierto? O también me las envíen por correo, pero lo normal, lo habitual es que lo ingresen al aula de modo que quede la evidencia de que ustedes sí han realizado los trabajos. Entonces vamos a estudiar diferentes tipos de movimientos, vamos a estudiar las leyes de la dinámica de Newton, ¿ya? Ese tipo de cosas. La masa, diferencia entre masa y peso de un cuerpo. Bueno, hay algunas cosas que a veces cambiaremos el orden, ¿no? Pero en sí ahí está toda la materia. Como ustedes disponen de cierto de ese material, es cosa que lo revisen y yo los invito a revisarlo, háganlo. Es su primera tarea, revisar este material. Bueno, las clases, tal cual lo estoy haciendo en este momento, expositiva. ¿Ya? Nosotros decimos clases con metodologías de aprendizaje activo. Claro, la idea es que yo en la sala los haga trabajar, ¿cierto? ¿Ya? Les dé trabajos en grupo, qué sé yo. Pero aquí solamente hablo yo. Bueno, pero vamos a ir
tomando una metodología en el sentido de darles tareas, de que yo suspenda la clase un rato, ya, porque esto siempre la vamos a programar para 3 horas, pero que yo coloque en pausa un rato mientras ustedes me desarrollan algún trabajo. ¿Ah? Trabajo que me lo van a subir al aula, de modo que yo sepa quién sí entregó trabajo, quién no lo hizo. ¿Ya? Resolución de problemas ricos en contexto, o sea, referidos seguramente a la asignatura, a la carrera de ustedes. Talleres y laboratorios, bueno, ahí es donde estamos complicados, ¿no es cierto? La universidad para la parte taller, y yo creo que ustedes, la mayoría, ¿cierto? Por no decir todos, si ingresaron a mecánica automotriz, es porque les gustan los automóviles y les gusta la mecánica de los automóviles. Y ya quisieran verse metidos en el taller. Así ha sido con nuestros alumnos que hemos tenido anteriormente, ¿no es cierto? Así ha sido siempre. Y qué gusto verlos llegar, ¿eh? Observarlos en clase. Aquí solamente veo la foto de uno, de otro por ahí, ¿ya? Y no veo más, ¿ya? Qué lindo es observarlos, verlos llegar y verlos después en los talleres, ver cómo se manejan, ¿ya? En la reparación de vehículos, ¿ya? Y hay cositas, por ejemplo, cosas que tenemos que ver, ¿ah? Ver, aquí no aparece mencionado, pero sí podemos manejarlo nosotros de alguna manera, manejar lo que es el torque, por ejemplo, el torque, girar, tuerca, ¿ya? Girar una tuerca para aflojarla o apretarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros este curso? En realidad, aquí hablamos de un promedio de certámenes, que deberían ser 3 en el semestre, ¿ya? Un 60%, ¿ya? Al laboratorio le daríamos un 20%, pero sí habría tareas y controles, ¿ya? Que nos van a dar el resto. O sea, los certámenes son un 60%, pero el resto de actividades nos dan un 40%. Entonces, yo voy a ir dando tareas, ¿ya? En realidad va a ser un 20% eso en total, porque más no. Voy a ir dando tareas y voy a ir colocando notas en base a cómo ustedes me contesten esas tareas, ¿ya? Para eso las tareas deben ir al aula, ¿ya? Yo voy a enviar el material al foro, ¿ya? A veces lo voy a pedir en forma grupal, otras veces en forma individual. Recuerden, el trabajo colaborativo es fundamental, ¿ya? Así es que, por favor. Bueno, aquí salen algunas cosas de cómo nos vamos a manejar, ¿ya? La asignatura se aprueba con nota mayor o igual a 55. Las notas van de 0 a 100, ¿ya? Si el estudiante obtiene una nota al final de haber hecho todas las evaluaciones entre 50 y 54, lo podemos invitar a rendir un certamen recuperativo, ¿ya? Que reemplazaría la nota más baja entre los 3 rendidos, para luego hacer el cálculo de la nota final. Pudiera ser que le vaya muy bien en este certamen de recuperación, sin embargo, la nota máxima de todas maneras final será 55. O sea, recuperará, puede que ahora le dé un promedio mucho más alto, pero como se trata de un certamen de recuperación, su promedio va a quedar igual en 55. ¿De qué recursos dispondrán ustedes? Bueno, instrumentación y equipos de laboratorio. Lo vamos a reemplazar eso ahora por videos.
lo vamos a reemplazar por videos, ¿cierto? Y que ustedes puedan ir revisando. Bueno, Dios quiera que todo esto termine lo antes posible. Si terminamos a fines de mayo, sí lograrán conocer el laboratorio. De lo contrario, habrá que continuar hasta el final del semestre. Algunos software, qué sé yo, páginas web que les permitan a ustedes recuperar, ¿cierto? Conocer algunas cosas. Y la plataforma educativa virtual, que es el aula virtual correspondiente. El texto guía es el de Paul Tippens, edición 2011, que ahí aparece. Física, conceptos y aplicaciones. Bueno, se encuentra en la internet como física, conceptos y aplicaciones, tal cual está ahí. ¿Ya? Entonces ustedes pueden pinchar física, conceptos y aplicaciones, Tippens, y les va a aparecer el texto. ¿Ya? Y en base al texto ustedes pueden ir encontrando ejercicios, complementar lo que hagamos en clase. Lo demás, bueno, es solo opcional y también se encuentra, llamémosle en la internet, ¿no? Pero Tippens Paul es la clave para avanzar en este curso. ¿Ya? Bueno, después son algunas horas de dedicación, cuadro, resumen de la asignatura, pero que no tiene mayor importancia realmente en este momento para ustedes. Después lo iremos analizando. Esto es más una guía para el profesor, para que vaya viendo cómo se va a manejar. Son 17 semanas, ¿no? General de trabajo. Y 17 por 3 son 51 horas teóricas, por lo que pueden ver ustedes, ¿ya? Y el resto tenemos que repartirlo entre ejercicios y laboratorios, ¿ya? Aquí estamos hablando de horas reloj, por si acaso, ¿ya? Bueno, eso es todo lo referido al programa de la asignatura. Como ustedes pueden ver, lo tienen ahí, ¿ya? Ahora, si ustedes entran al aula, ¿ya? Podrán encontrar ejercicios y más ejercicios, ¿ya? Por ahora yo voy a... a ver. No sé si pueden ver ahí. Ahí tenemos las unidades de medida. Una introducción. No sé, ¿tienen consultas previas ustedes antes? Si hay algunas consultas antes de seguir. Profesor, no se ve nada. ¿No ve? ¿Lo anterior lo veía? Sí, sí. Sí, lo anterior se veía, pero ahora no. ¿El anterior se veía? Ya. Vamos a salir de aquí entonces. Fregado. A ver. Vea un poquito. Ya. Compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? Sí, dígame. Ahora sí. Sí, ¿Se sí. ve? Perfecto. Ahora sí. Profe. Perfecto. Unidades de medida.
Introducción a las unidades de medida. Me van a disculpar que yo normalmente no inicio con esto, pero son los cambios que tengo que hacer, porque tengo que ir dejando trabajo para que avancemos. De lo contrario, nos vamos a quedar pegados acá. Bueno, el primer tema que tenemos que analizar dentro de lo que se vio en el programa es el de las unidades de medida. En el aula les aparece a ustedes la primera clase, dice en una parte, clase online, día, lunes 6 de abril. Entonces, ahí se les describe el resultado de aprendizaje que se persigue, ¿ya? Los recursos de los cuales se dispone y la evaluación. Desde luego, siempre iniciamos con una evaluación de tipo formativo, ¿ya? Formativo, o sea, sin calificación. En la enseñanza media se dice, no va al libro de clase, las notas que obtengan ahí. Eso es formativo. Pero ya les informaré, después de una semana ya empezaremos a tomar las evaluaciones sumativas, que sí van al libro de clase. En este caso, a mi cuaderno. Ya. Entonces, ¿qué pasa con las unidades de medida? Un físico siempre tiene que estar haciendo mediciones, porque la física es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de ciencia exacta, aparecen los números. Aquí en física no hablamos de, me parece que, o sea, del amor, de la esperanza, de los sueños que podamos tener. No, aquí medimos, tenemos que medir porque tenemos que entregar un resultado de algo. Entonces, en la ciencia exacta como en la física, hay que medir, ¿cierto? ¿Con qué medimos? Reglas, por ejemplo, el reloj que nos da la hora, conocen el pie de metro, eso es lo que usamos en el laboratorio, además de la regla, una cinta métrica, ¿ah? Relojes, balanzas, en fin. Hay muchos instrumentos para hacer mediciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo medimos nosotros? ¿Qué hacemos cuando medimos? Comparamos, ¿no es cierto? Comparamos algo que no conocemos con algo que sí conocemos. Por ejemplo, tomamos una cinta métrica y en la cinta decimos, nosotros queremos ver qué longitud tiene, por ejemplo, mi computador aquí, ¿cierto? Yo no conozco la longitud del computador, de mi notebook. Y coloco la cinta y comparo, ¿cierto? Comparo, de acuerdo a las mediciones de la cinta, cuántas veces esas partes de la cinta están contenidas en la longitud que quiero medir, ¿ya? Si yo digo, ver la cinta me marca 30. ¿30 qué? Centímetros. Entonces, esta longitud es de 30 centímetros. Porque esa unidad, eso que llamo unidad de medida, ¿cierto? Unidad patrón, en este caso el centímetro, está contenido 30 veces en mi longitud que yo no conozco, ¿ya? Entonces, eso hago, yo comparo, ¿cierto? Comparamos lo que no conocemos con lo que sí conocemos. Y eso que conocemos es lo que está dado, está inventado por el hombre, ¿no es cierto? Son los instrumentos para medir. Entonces, medir es comparar una cantidad desconocida de una determinada magnitud con otra cantidad conocida de la misma magnitud. Y esta última cantidad se toma como patrón. ¿Ves? Entonces, yo tengo como conocido el centímetro, el milímetro también, en una cinta. ¿Cierto? Me basta con eso, no voy a hablar del metro porque es mucho más grande el metro que lo que yo quiero medir. Entonces, tengo milímetros, tengo centímetros. Mi centímetro lo tomo como
mi centímetro lo tomo como patrón. ¿Ah? Ese es mi patrón para esta medida. ¿Ya? Pero yo ¿qué comparo? Longitud con longitud. Por eso hablamos una cantidad conocida de una determinada magnitud con otra cantidad conocida pero que sea de la misma magnitud. O sea, que mida lo mismo. Yo no voy a medir con un reloj una longitud. No voy a medir con un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparato para medir fuerzas, ¿no? Una longitud no la puedo medir con un dinamómetro. O una fuerza no la puedo medir, ¿cierto?, con una cinta métrica. En fin, por eso hablamos de la misma magnitud, que sea de la misma especie, si ustedes quieren. ¿Ah? Del mismo, que se refiere al mismo concepto. Longitud con longitud. Masa con masa. ¿Ya? Todo eso. Bueno, a eso se refiere. Y aquí entonces, ¿a qué le estoy llamando magnitud yo en este caso? A todo aquello que podemos medir. Por ejemplo, la longitud es una magnitud física. La fuerza es una magnitud física. La velocidad también. Pero no son magnitudes aquellas que no puedo medir. El amor no lo puedo medir. Puede ser grande. Generalmente decimos eso, ¿eh? Que es grande el amor. La fe, sí. Tenemos mucha fe. Y otras veces no también. La esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, se dice, ¿no? Pero, ¿cuánto? ¿En números? No. No tenemos números para medirlo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, dentro de la física hay magnitudes fundamentales. ¿Qué quiere decir fundamentales? O básicas. Magnitudes fundamentales o básicas. Y sistemas de unidades. El hombre, viéndose en la necesidad de hacer intercambios, muchas cosas, ¿cierto? De construir y hacer construcciones, tuvo que empezar a medir, a tomar mediciones. Yo mencioné el ejemplo de medir con una cinta métrica, ¿cierto? ¿Qué estoy midiendo ahí? Una longitud, ¿no es cierto? Claro, siempre estamos midiendo longitudes. Ustedes están lejos de mí, yo no sé cuánto lejos. A lo mejor yo estoy en Chihuayante, no sé si alguien está en Chihuayante ahora. Si alguien está en Chihuayante, está más cerca que el resto, pero está más cerca. Si están en Hualpén, están lejos. O en otros lugares, en Florida, no sé, en Cabrera, en Quillón, en Coronel, San Pedro, etc. Están en otro lugar. Algunos están más cerca y otros más lejos. ¿No es un concepto que tenemos todos? Cerca, lejos. Bueno, pero ¿cuán cerca? ¿Cuánto de lejos? Eso lo medimos con instrumentos, ¿no es cierto? Y unidades de medida. Aquí hablamos de distancias grandes, hablamos del kilómetro, ¿no es cierto? El kilómetro. En el mar hablan de la milla marina, para medir longitudes. ¿Ya? Entonces, claro, siempre medimos longitudes, pues chiquillos. Oye, incluso los jóvenes, está muy lejos, ¿qué vamos a ir? Lejos. Pues sí, aquí cerquita nomás, vamos, ya, vamos. Longitud. Pero también, oye, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora es el toque de queda? ¿Qué estamos midiendo ahí? ¿Cuánto falta para el toque de queda de hoy? ¿Qué estamos midiendo? Tiempo, ¿no es cierto? Somos esclavos de la longitud y el tiempo, jóvenes. Están siempre con nosotros, siempre vamos a estar preocupados de eso. Un niño, una guagua, que está aprendiendo a caminar, no está preocupado de la longitud cuando da los primeros pasos. Chute, que es lejos avanzar un par de metros, ¿no es cierto? Da 2, 3, 4 pasos, pero ya se corta otra vez, parece. Pero que no.
y con temor, porque encuentra muy lejos. O sea, sin saber, sin tener el concepto de longitud, ya está entrando en su mente esa idea, longitud, cerca, lejos. Y el tiempo, el estómago no le avisa cuando tiene hambre, no le avisa cuando ya es hora de tomar su papita. Claro, el tiempo. Y lo mismo, pues, necesitamos también nosotros, para poder vivir, para poder movernos, necesitamos tener un cierto combustible. Ahora voy a hablar de combustible, ¿no? Bueno, necesitamos masa, necesitamos alimentarnos todos los días, necesitamos comer algo. ¿Por qué? Porque necesitamos el combustible necesario para movernos. Ese combustible es el que nos da la energía, un concepto físico que vamos a analizar después, pero por ahora es la masa. Necesitamos ingerir algo, ingerir agua, sólidos, qué sé yo, para tener ese combustible. Entonces, siempre estamos midiendo nosotros longitud, masa y tiempo en un tipo de sistema que se denominó sistemas absolutos. Sistemas absolutos. Y ahí medimos longitud, masa y tiempo, entre otras varias cosas. Pero eso son cuando decimos magnitudes fundamentales de la física y sistemas de unidades y de la mecánica, podría decir yo. Más que de la física, de la mecánica, la longitud, la masa y el tiempo. Y dentro de estos sistemas, que ustedes habrán escuchado hablar del sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, MKS. Del sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Sistema inglés, pie, libra, segundo. Se fijan, el segundo es el más básico y fundamental de todos, porque es el que más se utiliza, ¿cierto? Ya, esto es dentro de la mecánica, porque dentro de la física, ustedes saben, abarca muchos campos. Entonces, sí, hay otras unidades de medida que podrán conocerse, pero que no están dentro de la mecánica, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ampere. El ampere es una medida de la electricidad, ¿cierto? Entonces, no está acá. La candela es una medida de la óptica, de la iluminación, de la óptica en general, ¿no es cierto? Entonces, no están acá dentro de estas tres. Estos son de la mecánica, ¿ya? La mecánica. Pero al ser básicas, resulta que, y fundamentales, la mecánica se construye en base a estas tres fundamentales. Si yo divido longitud por tiempo, ¿qué tengo? Longitud dividido por tiempo, ¿qué me resulta? Por ejemplo, unidades, metro partido por segundo, kilómetro dividido por hora. Eso es una medida de velocidad, de rapidez. Estoy mezclando dos de ellas. ¿Eh? Entonces, por eso son básicas o fundamentales, porque a partir de ellas se forman otras, todas las que queramos de mecánica, y estas otras se llaman derivadas. La velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía, la presión, unidades que van a aparecer más adelante, ¿ya? Son unidades derivadas. ¿Por qué? Porque se forman en base a combinaciones de estas que llamamos fundamentales, ¿ya? Entonces tenemos sistema MKS, CGS o sexagesimal inglés. Están ahí los tienen ustedes para que los revisen, los vean, ¿ya? Y cualquier consulta me la hacen llegar. Bueno,
Pero ahí ustedes, bajo los sistemas absolutos, ven otros que se llaman gravitacionales. Disculpen, pero no es coronavirus, todavía. Ya. Sistemas gravitacionales, longitud, fuerza y tiempo. Miren, entonces hay sistemas absolutos y hay sistemas gravitacionales. Todos estos son creados por el hombre, desde luego, ideas del hombre, ¿no es cierto? Pero fíjense en los sistemas gravitacionales. En vez de la masa está la fuerza. Y estos fueron mecánicos quienes hicieron este cambio. En los sistemas absolutos más son de físicos puros, llamémosle. Pero los sistemas gravitacionales son de mecánicos. Gente que quiso llevar a la práctica todo esto y que lo quiso hacer más sencillo tal vez. ¿Por qué? Porque las unidades derivadas de las absolutas son bastante complejas. Ya veremos algún ejemplo, por ahí lo veo ya. Fíjense que dice, aquí dice sistemas gravitacionales o técnicos, ¿ya? La longitud, la fuerza y el tiempo. Longitud, fuerza y tiempo. Es decir, se mantiene el centímetro, el metro, el centímetro, el pie y el segundo. Pero me cambiaron ahí en el centro, porque en vez de masa ahora es fuerza. Bueno, esa fuerza la hemos llamado kilopondio. A lo mejor les suena. Pero también muchos técnicos, ingenieros, le llaman kilogramo nomás. Kilogramo. ¿Ya? Al gramo es reemplazado por el pondio. Bueno, también le llaman gramo. Y la libra, que aparece ahí arriba, por la libra fuerza. La verdad es que para el técnico es prácticamente lo mismo hablar de kilogramo, pero el kilogramo masa, o del kilogramo que llaman fuerza. Ellos no dicen masa ni fuerza, ellos dicen kilogramo. Hablan de gramo, eso que yo puse pondio ahí, para ellos gramo. No solo para ellos, yo muchas veces también lo uso así. La libra fuerza hablan de libra. O sea, la libra puede ser usada como masa o como fuerza. El gramo puede ser usado como masa o como fuerza. Y el kilogramo puede ser usado como masa o como fuerza. Sin embargo, la persona que lo usa debe tener muy claro cuándo es masa y cuándo es fuerza. Para el técnico normalmente es fuerza. El kilogramo generalmente es fuerza más que masa. ¿Ya? Bueno, atención. Mucha atención. Resulta que sí hay una gran diferencia. ¿Por qué se llaman sistemas gravitacionales? ¿Por qué? Porque en estos sistemas se toma en cuenta lo que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad del lugar donde se está midiendo. O sea, ustedes saben, una masa cualquiera tiene un peso. ¿Por qué? Porque esa masa es atraída por la Tierra. Con una fuerza que expresada en kilogramos de fuerza tiene prácticamente el mismo valor que el kilogramo masa. ¿Ya? Entonces, esa es una situación que vamos a tener que aprender a diferenciar. Si usted compra en la feria, va a comprar papas y pide, a ver, péseme 5 kilos de papa. ¿Ya? Lo colocan ahí en un aparato, en una pesa, y pesan 5 kilos de papa. Pues bien, esos 5 kilos de papa son kilogramos fuerza, porque ahí se ha medido
la fuerza con que la Tierra atrae a los 5 kilogramos de masa de papa. Y son prácticamente lo mismo 5 kilos de fuerza. Digo prácticamente lo mismo porque no es lo mismo. Si yo quisiera saber qué masa tienen esos 5 kilogramos de papas, debo ir a una balanza. La balanza me mide la masa de los cuerpos. Y la pesa, la que usa el vendedor de la feria, me mide el peso de los cuerpos. ¿Son diferentes? Efectivamente, no van a coincidir. No van a coincidir. ¿Ya? Resulta que yo mido mi kilo en la pesa, kilo fuerza, ¿ya? Y lo llevo a la balanza. Y en la balanza me marca menos. ¿Va? Qué raro. Me dio de menos mi casero. Y voy y le reclamo, casero, usted me sacó, me falta por lo menos 2 papas aquí. Ya. Él no me ha engañado. Como es mi casero, no me ha engañado, porque compro donde tengo confianza, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en este lugar de la Tierra, ¿ya? En este lugar de la Tierra, perdón, en este lugar de la Tierra, los cuerpos son más pesados. Los cuerpos en la Tierra varían su peso, varían aumentando desde el Ecuador hacia los polos. Nosotros estamos cerca, perdón, estamos cerca del polo sur, por lo tanto los cuerpos pesan más acá que hacia el Ecuador terrestre. ¿Ya? Así es que la masa, la cantidad de materia es menos. Masa y peso no es lo mismo. ¿Ya? Es algo que vamos a tener que analizar posteriormente. ¿Ya? Así cuando una persona dice, estoy muy obeso, así es que voy a comer menos, para pesar menos. Yo les digo, son de broma, váyase a la luna y va a pesar mucho menos. ¿Qué pasa? Yo teniendo la misma masa, ¿ya? Puedo ir a otro lado y mi peso es distinto. En la luna es 6 veces menor que en la Tierra. ¿Por qué? Porque la masa de la luna es mucho más chica. Y esa fuerza de atracción de gravedad depende de la masa de los cuerpos, del cuerpo al cual yo le quiero medir la masa y de quién lo atrae. Hay una ley que se llama de gravitación universal. Y todos ustedes saben, los planetas están unidos por esa ley. La luna está unida con la Tierra por esa ley. Hay una atracción entre la Tierra y la luna. En fin. Entonces, y nosotros, ¿no es cierto? Por eso nos caemos y ya estamos en altura, nos vamos a caer si es que no descendemos o no nos aseguramos bien, ¿no es cierto? Podemos caer perfectamente. De nuevo, estamos de vuelta. Entonces, aquí hay una situación, ¿no? Que entre masa y peso, esa fuerza que aparece ahí dentro de los sistemas gravitacionales, en general se refiere al peso, ¿eh? Peso de los cuerpos. No es lo mismo masa que peso. ¿Ya? Eso es una primera cosa que deberían ustedes considerar. Pero fíjense, voy aquí a poner un ejemplo. En los sistemas absolutos, MKS, metro, kilogramo, segundo, la fuerza se mide en la unidad que se llama Newton. Newton, entre paréntesis, N mayúscula. Pero ese Newton equivale a kilogramo por metro
y dividido por segundo elevado al cuadrado. ¿Se fijan? Está la masa, está la longitud, está el tiempo. Entonces, el Newton es una unidad derivada. Y así como el Newton está el Joule, el Pascal, el Watt y muchos otros. El kilómetro partido por hora, el metro partido por segundo, en fin, diferentes derivadas de lo que se llaman las magnitudes fundamentales. Y un kilopondio o un kilogramo de fuerza equivale a 9,8 newton. Ese valor 9,8 ¿lo han escuchado antes? ¿No les suena, no les significa nada? No. Ya. Como no lo han hecho, lo explicaremos en su momento. Por ahora igual lo diré, pero lo explicaremos con más detalle después. Resulta que un kilopondio o kilogramo fuerza es la fuerza con que la Tierra atrae a un kilogramo de masa. A eso se le llama un kilogramo, kilopondio o kilogramo fuerza. Y esa fuerza expresada en el sistema MKS equivale a 9,8 newton. Bueno, ese 9,8 newton. No sé, mire, si ustedes aquí ven masa, pero si toman solamente metro partido segundo cuadrado, ¿qué mide eso? Metro partido segundo cuadrado. Bueno, eso mide lo que se llama aceleración. Cuando yo aplico una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo acelera. Cuando la Tierra aplica una fuerza a los cuerpos y que caen, esos cuerpos aceleran. Vienen a acelerar. Acelerar en este caso significa aumentar la velocidad. Por eso es que, mire, supongamos que uno quiere saltar de una escalera abajo. Si salta del primer peldaño hacia abajo, no hay problema. Del segundo peldaño, todavía no. Tercero, tampoco. A lo mejor del cuarto peldaño, quinto peldaño, ya empieza a haber problemas. Y a lo mejor yo digo, no, yo no salto de ahí. Está muy alto, ¿cierto? Está muy alto. ¿Y qué significa que esté muy alto? Que yo al saltar voy a llegar al suelo con mucho más velocidad que con la que llegaría si salté desde el primer peldaño o desde el segundo. O sea, llego con más velocidad. Mientras de más alto cae un cuerpo, mayor es la velocidad con la que llega abajo. Bueno, eso significa que su velocidad ha ido aumentando en la medida que va cayendo. Bueno, al aumento de velocidad en una unidad de tiempo se le llama aceleración. Entonces, metro dividido por segundo cuadrado es una unidad de medida de aceleración. Y yo ahí lo que estoy multiplicando es una masa, kilogramos, por una aceleración. Al multiplicar masa por aceleración, yo estoy frente a lo que se llama la segunda ley de Newton. Y yo puedo determinar una fuerza. Entonces, si la masa de un cuerpo es un kilo de masa, y la aceleración es de 9,8 metros por segundo cuadrado, supongan aquí, delante del metro segundo cuadrado, 9,8, multiplicado por 1, me da 9,8. Y a eso yo le llamo 9,8 newton. Y eso equivale a 1 kilo de fuerza. ¿Ya? O sea, en sistema absoluto, la fuerza con que la Tierra atrae a 1 kilogramo de masa es de 9,8 newton. Y eso expresado en gravitacional se llama 1 kilogramo fuerza. ¿Ya? Incluso aquí aparecen, fíjense, una unidad de masa que ustedes no conocían.
conocen el kilogramo, el gramo, la libra. Pero existe una que se llama unidad técnica de masa, UTM. Y la unidad técnica de masa equivale también a 9,8 kilogramos de masa. Bueno, ese 9,8 es la aceleración de gravedad, es la aceleración con que caen los cuerpos cuando vienen hacia la Tierra. No sé si han escuchado hablar de la letra G, aceleración de gravedad. Ahora, no siempre es 9,8, es variable, pero varía entre 7,8 y 10, más o menos hasta 11 puede ser en la medida que nos acercamos a los polos. O sea, esa aceleración va siendo mayor en la medida que nos acercamos hacia los polos. ¿Ya? Y entonces se toma un valor promedio, 9,8, para la aceleración. ¿Ya? Por eso dice 9,8 newton ahí. Pero eso no es en todas partes, pudiera ser 9,86, 9,9, 10, en fin. ¿Ya? Pero para nosotros el kilogramo fuerza va a ser 9,8 newton. ¿De dónde proviene? De lo que llamamos la aceleración de la gravedad. Eso se puede determinar, ¿no? Vamos a ver si les envío algún apunte donde aparezca cómo se puede determinar ese 9,8. ¿Ya? Y se determina a partir de lo que se llama la ley de gravitación universal. ¿Quién es el creador de esa ley? Bueno, el mismo caballero del cual estamos conversando, el señor Newton. ¿Eh? Señor Newton. Y que concuerda con la ley F igual M por A, que es la segunda ley de Newton, que la analizaremos posteriormente. ¿Ya? Bueno, ahí yo defino lo que es el kilopondio o kilogramo de fuerza, el peso de un kilogramo de masa a la latitud 45 grados y al nivel del mar. En algún lugar que tenga esas características, un kilogramo de masa pesa 1 kilo de fuerza. ¿Y qué es el peso de un cuerpo? Es la fuerza con que la Tierra lo atrae. O sea, la fuerza atrae a los, la Tierra, perdón, atrae a los cuerpos con una fuerza que le llamamos peso de ese cuerpo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, esa fuerza es un agente externo a nosotros. ¿Yo cuánto peso? Bueno, tengo que ver cuál es la fuerza con la cual la Tierra me atrae. Entonces, lo que debe bajar una persona obesa no es el peso, es la masa. Si yo disminuyo la masa, voy a disminuir el peso. Y no tengo para qué irme a la luna ni a ningún otro lado. Por eso es que existen las dietas, todo ese tipo de cosas, el ejercicio físico que ayuda mucho también a bajar, ¿no es cierto?, algunos kilos de masa. ¿Ya? Kilos de masa, porque es la masa la que tengo que bajar, la masa la que tengo que disminuir. Esa es la idea. Bueno, algo que yo les decía es que los sistemas de unidades a los cuales nos hemos referido, ¿no es cierto?, están relacionados con la mecánica nomás. Pero hay otros sistemas. Desde los años 60, o sea, 40, 60 años, ya casi atrás, ¿cierto? Porque los sistemas de unidades son muy antiguos para el uso de las comunidades humanas, ¿no? Pero a partir de los años 60 se crearon estos sistemas. Y es el sistema internacional de unidades el que más se utiliza en este momento. Aquí no hablamos de unidades, sistemas gravitacionales o sistemas absolutos, aquí hablamos del sistema internacional. Y ahí están nuestros conocidos metro, kilogramo, segundo. De eso no me los mueve nadie. Siguen siendo los básicos de la física. El metro, el kilogramo, el segundo. Pero está la corriente eléctrica, parte de la física, que se mide en amperes. Está la temperatura termodinámica, o Kelvin. Kelvin. ¿Han escuchado hablar del
de la temperatura Kelvin? Bueno, si no han escuchado, bueno, no importa, pues siempre daremos alguna pequeña explicación. La temperatura termodinámica... Sí, escuchado. ¿Sí? La temperatura termodinámica o Kelvin, ¿ya? Es una temperatura expresada en un tipo especial, ¿ya? Ustedes saben que la temperatura la medimos normalmente en grados Celsius, también en Fahrenheit, ¿cierto? Celsius, Fahrenheit. En estos días está muy en boga eso de medir la temperatura, ¿no es cierto? En muchos lugares a los cuales vamos nos dicen, a ver, temperatura, y nos colocan un aparato aquí, ¿cierto? Acá lo medimos en grados Celsius. Lo importante es no pasar de 38, 37 y medio, ya estamos con problemitas, puede haber problemas, ¿no? Hacia arriba, ¿ya? Entonces, bueno, pero existe también, no voy a llamar grado porque no se llama grado Kelvin, ¿no? Pero se mide en Kelvin la temperatura. Esto es especial. Es una escala para medir temperatura, pero se diferencia de Celsius o Fahrenheit, porque Fahrenheit es otra, ¿no es cierto?, que se utiliza también, porque no tiene medidas negativas, no tiene valores negativos, tiene solo valores positivos. Ustedes saben que la menor temperatura posible que puede existir para que exista la vida así como se concibe, ¿ya? Para el movimiento molecular, en que exista presión molecular todavía, es aproximadamente menos 273 grados Celsius. Menos 273 grados Celsius. Bueno, a esa temperatura le llamamos 0 Kelvin. Entonces, esta temperatura termodinámica se llama también temperatura absoluta. No tiene valores negativos, parte en cero, de cero hacia arriba. Y cuando llegamos al 0 Celsius, que sí lo conocemos, ¿cierto? Temperatura de fusión del hielo, por ejemplo, el 0 grados Celsius, estamos en el más 273 Kelvin. O sea, el Kelvin siempre va a ser igual al Celsius más 273. Por ejemplo, 10 grados Celsius va a ser 10 más 273, o sea, 283 grados Kelvin. 20 grados Celsius, hay que sumarle 10 más, 283 más 10, 293, y así sucesivamente. Profe, o sea, 2 Kelvin sería 0 grados. ¿Cuánto? Perdón, no te escuché. Dime. El 0 grados Celsius. 0 grados Celsius equivale a 273 Kelvin. 273. Claro. Sí, la escala es similar en cuanto a cada unidad, pero lo único que el Kelvin empieza en 0 y el Celsius, para ese 0 corresponde menos 273. Entonces, ambos suben 273, pero el Celsius de menos 273 llega hasta 0 y el Kelvin desde 0 llega a más 273. Y por eso siempre una temperatura Kelvin va a ser igual a 0, ¿cierto? O sea, más 273. Al Celsius más el 273. Eso es. Eso es. Bueno, y eso es en termodinámica. En termodinámica, ¿qué se estudia fundamentalmente? Se estudian los gases, ¿no? Comportamiento de los gases, cómo se comportan los gases frente al calor, ¿ya? Presión de gas, temperatura del gas, en fin. Eso se estudia en termodinámica fundamentalmente. Y es una parte de la física igual. Y ustedes van a estudiar termodinámica, ¿no? En alguno de sus ramos por ahí algo de termodinámica habrá.
Así que, bueno, ¿sabes por qué? Porque los motores se calientan, pues. Ustedes saben que los motores se calientan, los motores emiten gases, en fin. Entonces, algo de termodinámica, algo de calor y temperatura van a estudiar. Bueno, en química, los que tuvieron química, habrán escuchado hablar del mol. Mol. No es el mol donde vamos a comprar, que es MASH, ¿cierto? No, este es mol, M-O-L, ¿ya? Entonces, mol es la unidad para medir la sustancia en química. La cantidad de sustancia se mide en moles. Y en óptica se mide la intensidad luminosa en lo que llamamos candela. Candela de candelilla, similar a lo que ustedes habrán escuchado hablar o conocido, la luciérnaga. En el campo, en las noches, se ven las candelillas o luciérnagas. Bueno, esa es la unidad de medida de la intensidad luminosa, la candela. Entonces, fíjense que ahí está la mecánica, la electricidad, la termodinámica, que relaciona un poco la física con el calor, la química y la óptica. Y con eso sí que se arma prácticamente el 100% de lo que es la física. Se combina, combinando todo este tipo de cosas van apareciendo otras. ¿Ya? Entonces, estos son los sistemas que se usan actualmente. Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Ya? Ahí está. O sea, y yo le voy a dar más abajo viene qué sé yo, todo más completo, digamos, para que lo puedan analizar, ¿ya? Porque después vamos a ver cómo vamos a manejar esto para que ustedes algo les quede. Bueno, en física también se utilizan no unidades, sino que lo que llamamos prefijos. Los prefijos son palabras. Prefijo, previo a lo fijo. Un ejemplo antes de leer eso. Kilómetro, o sea, kilómetro. Lo fijo es el metro y el lo que está es el kilo. Kilómetro. El prefijo es el kilo, ¿no? Y metro es lo básico, ¿cierto? ¿Y cuándo se usa esto? Cuando las cantidades obtenidas en una medición resultan ser números demasiado grandes o muy pequeños, se utilizan estos prefijos. ¿Qué son? Son palabras que se colocan delante de la unidad de medida y que representan a múltiplos o submúltiplos de ellas. Y aquí yo les tengo una tabla de prefijos, pues, que aparecen uno que les es muy común a ustedes, este que está aquí, este otro también, el mega, el giga, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, etc. ¿Ya? Vamos en esto, el tera algo, sí, lo deben haber escuchado el tera ustedes. Bueno, el kilo el más común de todos, kilogramo, el kilómetro, kilowatt, pero también existe el megawatt, el hecto, el deca, el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto, el ato, el septo, el yacto. En fin, fíjense, aquí es importante la letra, ¿no? Fíjense la letra. Tenemos puras mayúsculas desde el mega en adelante, o mega hacia arriba, mega, puras mayúsculas, ¿se fijan? Y después, desde el kilo, siguiendo bajando, con excepción del deca que tiene dos letras, atención, decalitro, decámetro, tiene dos letras. Los otros todos son de una letra, pero todas minúsculas. Aquí en micro hay una letra mu griega, ¿ya?
letra mu. Ya, pero todos tienen su letra, ¿ves? Entonces, aquí ustedes no podrán decir, por ejemplo, mire, profesor, pero el Z y el septo se miden con la misma letra, o sea, los marcamos con la misma letra. No, una es mayúscula, la otra es minúscula. El giga, no sé, la M de mega no es la misma M de mili. Entonces es importante. Para colocar milímetro no van a colocar una M mayúscula, porque significaría mega. ¿Cierto? La C no se repite, no. En fin. Bueno, ustedes pueden ver aquí. Entonces, esos prefijos son importantes. Se conviene en usar un solo prefijo con una determinada unidad. Por ejemplo, 3 por 10 elevado a 9 segundos. ¿Ya? A menos 9, ¿no? A menos 9 segundos se puede escribir como 3 nanosegundos. Nano, la N de nano, segundo ahí. ¿Ya? 3 por 10 elevado a 9. ¿Por qué? Porque el 10 elevado a menos 9, si ustedes ven aquí, significa nano. Entonces son 3 nanosegundos. Pero no como 3 milimicrosegundos, no. Porque mili como es 10 elevado a menos 3, micro es 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 6 es 10 elevado a menos 9, no. No se usan dos seguidos, tiene que ser uno solo. Como está acá, o sea, utilizamos nano. ¿Qué cosa hay aquí nueva tal vez? Que ustedes, yo te dirán 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 12, a 15, a 18. Chuta, ¿cómo estamos en potencias de 10? Son parte también de los trabajos, algunos ejercicios les plantearemos para que repasemos esa parte también, ¿ya? Entonces yo aquí, fíjense, les he ido mostrando los contenidos, pero hay bastante que hacer con cada uno de ellos. De cada uno de ellos podemos sacar algunos ejercicios, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en su casita, ¿cierto? Dentro de la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, el día viernes nos corresponde clase a nosotros, lunes y viernes. Es cierto, si estamos por esta vía, chuta, las clases se pueden hacer igual, pero no es la idea. El viernes es feriado y lógico, no hay clase. ¿No es cierto? Así es que eso. Bueno, yo voy haciendo todo esto y después, como digo, les voy a enviar dentro de estos días, que mañana y pasado, un set de consulta de trabajo para que ustedes me vayan contestando y vamos viendo si comprendieron o no, o si para ayudarlos a comprender. Profe, ¿y el material que mandó hay que entregárselo igual? ¿Cómo? Bueno, yo le he mandado material, pero todavía no le he mandado tarea. Material que mandó, el material de estudio. Claro, pues. Tienen que, para eso es. Vale. Para eso es. O sea, para que Entonces, les ayude a contestar algunas preguntas. Otras, dentro de esto mismo, las van a sacar de aquí mismo, porque les voy a preguntar de aquí algunas cositas que yo he ido revisando. Vale. Claro, pues si la manera es repasar esto, no es llegar y mirar. Es que en todos los... Sí. Sí. En los documentos que mandó en algún ¿Cómo? En algunos documentos que mandó, sí, que estaban en la página, habían como ejercicios por realizar. También, pues, claro. Pues, o eran, son como, pero más material de estudio, eso no, ¿cierto? Claro, pues, bueno, yo le voy a decir, mire, resuélvame de la guía tanto tales ejercicios y me los manda resueltos, algunos. En general, la idea es que ustedes vayan resolviendo vale. todo. Y si no saben, me preguntan. Me dice, profesor, ¿sabes? Estoy resolviendo este ejercicio, pero no encuentro cómo lo enfrento. Pues yo les mandaré por correo o a través de la misma aula, les diré, mire, hágalo así, véalo acá, en fin, ¿ya? No, si esa es la idea. Gracias. Claro. Lo que pasa es, ¿por qué está fundamentalmente en cálculo? Dijimos al comienzo en física hay que medir. Hay que medir.
y dar resultados numéricos. Pero resulta que, como la situación nos cambió, yo no puedo apuntar tanto a eso, ahora tengo que apuntar también a que se comprendan los conceptos primero, porque yo no puedo resolver ejercicios si no comprendo conceptos. Y como no puedo estar preguntándole a usted a cada rato a este otro, es más complejo, tengo que buscar la manera de hacerlo. Entonces seguramente les voy a mandar un cuestionario con los conceptos que hemos ido manejando para que lo vayan viendo, ¿ya? Pero lo fundamental es estudiar, chiquillos. Estudiar. O sea, aquí no entramos ya en esta etapa. Entraron ustedes, tienen que estudiar. Entré yo, también tengo que mantenerlos con trabajo, ¿cierto? Y tenemos que ya estar, pero no, ojalá pudiéramos, dicen que pues a mediados de mayo pudiera terminar toda esta situación. Ojalá. Muchos dicen que en realidad no va a ser tan así. Además, sabemos que esto es tan complicado, tan complejo, que a lo mejor algunos no vamos a estar, que sabemos. Ojalá no nos pase nada, no sigamos como corresponde. Bueno, a propósito de los mismos ejercicios numéricos, ¿ves? Aquí vamos viendo. Fíjense que tienen ustedes ahí una parte en que aparece un ejercicio de transformar unidades de superficie, de área y de volumen. Entonces, un área. ¿Qué es el área? El área es el valor que le damos a una superficie, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrado de lado L, ¿ya? Lado L tiene un área largo por ancho. Se multiplica el largo por el ancho, ¿ya? Entonces, yo tengo que elevar al cuadrado aquí una unidad de longitud. Si, por ejemplo, ese L mide 1 metro, el área de ese cuadrado será 1 metro cuadrado, ¿cierto? Será 1 metro cuadrado el área de ese cuadrado, porque es 1 metro por 1 metro. Si fueran 2 metros el lado, sería 2 metros por 2 metros, o sea, 2 al cuadrado. Si fuera 3 metros, sería 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3, 9 metros cuadrados, y así sucesivamente. Al valor que tienen esa superficie es lo que llamamos área. Esa es un área. Ahora, si se quiere transformar una unidad de superficie en otra, se debe elevar al cuadrado la equivalencia lineal. Ustedes saben que un metro tiene 100 centímetros, pero un metro cuadrado no tiene 100 centímetros, porque un metro cuadrado es 1 metro por cada lado. Y cada metro son 100 centímetros, entonces tengo 100 por 100. 100 por 100, como está expresado ahí, y eso me da 10.000 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, un metro tiene 100 centímetros, pero un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Ahora vamos viendo, supongamos que esa longitud que tenemos ahí, el lado, es de 1 kilómetro. Si se trata de un cuadrado, tengo 1 kilómetro por cada lado. Kilómetro por kilómetro es 1 kilómetro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tendría ahí? Cada lado tiene 1.000 metros. 1.000 por 1.000. 100.000. 1.000.000. ¿Fijan? 1 millón. Claro. Eso es lo que hay que tener cuidado con las unidades de superficie, que hay muchas. Entonces, ustedes tienen ahí las unidades de superficie. Ahora, ¿dónde se usan fundamentalmente? Hay un concepto que se utiliza mucho en mecánica automotriz y es el de presión de los gases. Importante, la presión de los gases, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que
que sepamos a qué se refiere las unidades de superficie. No doy el concepto todavía en depresión. Pero también estamos en lo mismo acá en forma análoga con el volumen. Entonces, tenemos inicialmente longitud, superficie y volumen. Ahí tenemos un cubo. Ese cubo tiene 3 aristas, ¿cierto? O sea, hablamos del largo, ancho y alto. O sea, aristas tiene mucho más. Pero hablamos de largo en general. Una arista me indica el largo, otra me indica el ancho, otra me indica el alto. Y para sacar el volumen de un cubo se multiplica el largo por el ancho, por el alto. Como es un cubo, son iguales los lados. L por L por L. L cubo. O si le llamamos arista, A por A por A. A al cubo. En la superficie es al cuadrado. Acá es al cubo. ¿No es cierto? Entonces, ahí. ¿Cómo se forman? Elevando al cubo la unidad respectiva de longitud. ¿Ya? Entonces será 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. Y si queremos transformar, elevamos al cubo la equivalencia lineal. Entonces, por ejemplo, 1 kilómetro tiene 1000 metros, pero 1 kilómetro cúbico tiene 1000. A ver, 1 kilómetro cúbico es 1 kilómetro cúbico, eso es 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y cada kilómetro son 1000 metros. 1000 por 1000 por 1000, 10 elevado a 9. ¿Cierto? 1000 millones de metros cúbicos. Entonces, esa es la idea. Bien. Jóvenes, yo sé que esto es bastante pesado. Deberíamos terminar a las 18 horas, en realidad nos falta mucho. ¿No? Es pesado, pero debería haber entre medio un descanso de 15 minutos. No lo hemos tomado, así que prácticamente son las 18 horas, estaríamos terminando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo les pido que ustedes lean el material. En base a lo que encuentren, que hay mucho ahí, ustedes me manden preguntas. Yo voy a elaborar de aquí a mañana un cuestionario en que va a aparecer todo esto. Hasta aquí, hasta 1,5. Presión de una fuerza sobre una superficie. Eso no lo voy a considerar en el cuestionario. Pero voy a hacer un cuestionario de todo lo anterior. De modo que ustedes vayan ahí repasando. Y lo que no saben, por ahora no lo voy a exigir. Como que tienen que saberlo. No. Sencillamente lo que no saben, cada uno en la próxima clase, con su cuestionario en mano, me dice, profesor, esto no lo sé. Profesor, esto no lo entendí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero Acuerdo. Sí, profe. hay un trabajo de ustedes y hay un trabajo mío. Entonces, eso es como una evaluación formativa, en que ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? Cuando vamos viendo este tipo de cosas, ¿cierto? Yo voy a poner el cuestionario y ustedes me van a ir diciendo, esa pregunta, profesor, yo no la entendí, no sé a qué se refiere. Y yo le diré, mire, esto en tal parte del material que estábamos analizando dice esto. Y como usted no lo entendió, porque en realidad a lo mejor no está tan claro, yo le explicaré con otras palabras a qué se refiere eso. Todo lo del cuestionario va a estar en base a la guía que estamos viendo ahora, ¿cierto? En base todo lo que hicimos desde el título que le pusimos hasta aquí, hasta 1.5. O sea, puras unidades por ahora nomás, puras unidades, ¿ya? Y ya los conceptos que vienen, porque viene el concepto de presión y densidad, eso lo dejamos para la próxima clase. ¿Les parece? Ya, pero hay que ponerle empeño, jóvenes, hay que estudiar. Yo eso, presencial o online, tenemos que sacarnos la mugre trabajando, jóvenes, porque es la única manera que salgamos adelante. ¿Ya?
y que puedan ustedes después disponer de un futuro esplendor, como se llama también. Gracias, jóvenes, ha sido un gusto. Hasta la próxima, si Dios quiere. Próximo, Chao, profe. chao, que estén muy bien. Ha sido un gusto conocerlos. Ya. Profe, ¿cuándo es la próxima clase? Es el próximo lunes a las 4 de la tarde. En verdad la clase empieza un cuarto para las 4. ¿Eh? Yo por cuestión de grabación puse a las 16 horas, pero debería ser a las 15:45 horas. ¿Ya? Ahora incluso tuve un problema por el cambio de hora. Ya. El computador no cambió automático, tuve un problemita por ahí, pero lo arreglé a tiempo. Ya. Ya, jóvenes, nos vemos la próxima. Vale, profe. Que estén Nos bien. vemos, chao. No salgan. Chao, chao. No salgan. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Creo que se acabó. Chao, chao.